Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Seguramente están allí esperando hace varios días este seminario sobre electricidad, este seminario especial de mecánicadelamoto.com, la escuela online de mecánica, electricidad, inyección, service, reparaciones, todo lo que tenga que ver con el mundo de las motos. Tenemos muchos cursos allí disponibles. Hoy estamos reunidos junto con Sergio Curuchet, uno de los docentes, nuestra más reciente incorporación en el área de electricidad. Él es un experto con gran experiencia en el ámbito de la electricidad y la electrónica aplicada, ¿no?, a las motos. Y hoy vamos a tener un seminario muy interesante donde vamos a hacer un recorrido por el encendido de las motos y sobre todo ante la situación de la ausencia de chispa. Bien, cuando en la promo seguramente lo vieron, queremos salir, queremos andar en la moto y lamentablemente la bujía no pasa nada, la quitamos capuchón, parece que de la bobina no sale nada, así que bueno, hoy con él vamos a hacer ahí un recorrido y sobre todo herramientas para diagnosticar y para poder salir de esta situación, ¿no?, y poder solucionar el problema. Para quienes no nos conocen, ya les comenté, somos una escuela online de mecánica, electrónica y electricidad de motos y estamos transmitiendo en vivo no solo en esta sala, sino que estamos en YouTube, en Facebook y en nuestro perfil también de Instagram. Así que saludamos a todos los que están allí conectados en esas plataformas y en esas redes sociales. Y por supuesto, decirles que estamos muy atentos al chat porque cualquier duda, acotación, consulta, cualquier cosa que quieran hacer al respecto, vamos a estar ahí con ese feedback. Mi nombre es Matías Nadaf, ahora le voy a dar la bienvenida a Sergio Ceresole, que es uno de nuestros moderadores también de la comunidad de mecánica de la moto, donde ya nos va a hacer un repaso por quiénes están allí del otro lado. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Esperemos que este seminario que va a dar Sergio Curuchet ahora en minutos nada más les traiga un poco de claridad a esa situación en particular que recién mencionaba Matías, que a veces nos suele complicar un poquito el uso de la moto cuando no tenemos chispa, ¿no? Y bueno, entender un poquito cómo se llega a ese punto y cómo lograr solucionarlo mediante los consejos y la enseñanza que nos va a dejar Sergio a través de este encuentro, ¿no? Totalmente, así que con mucha expectativa ahí, quienes están del otro lado nos saludan. Está Néstor Olivera, uno de nuestros suscriptores a los cursos, y seguramente tenemos también muchos entusiastas, ¿no?, que esperemos sean también futuros estudiantes del sitio. Allí está Ignacio, que está mirando desde Facebook, en Reconquista Santa Fe, Ignacio Manatini. Tenemos desde Colombia a Sandro Tacué, está en Tucumán Darío Contreras, en Venezuela, ahí de Escalmotos, nos saluda Alexis, está Juan, también otro de nuestros suscriptores. Así que bueno, ya dicho todo esto, le damos la bienvenida al gran protagonista de este seminario. Allí está Sergio Curuchet. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo Sergio. están? Sergio, Matías y todo el grupo de Mecánica de la Moto. Y un gran saludo y un gran abrazo a toda la comunidad, a todos los que están conectados, porque la verdad que vamos a hablar de algo que me trae recuerdos de 30 años para atrás. Parece que ya veo una persona que llega al taller y que me dice, se me quedó la moto sin corriente, sin chispa. Y ahí empieza todo un proceso en el cual tenemos que quedar bien nosotros como mecánico y quedar conforme él, cobrarle lo justo y no demorarle la moto mucho tiempo. Y bueno, aquí estamos, como dice Gonzalo, con el mate. Habrá mucha gente de Argentina y de Uruguay que sabe la compañía, que no tengo los bizcochos que puso Gonzalo ahí. Pero bueno,
tengo el mate. Y eso, bueno, es como si fuera una charla de taller, esas rondas que a veces luego que dejamos de laburar, nos sentamos un ratito ahí y nos ponemos a conversar. Y volviendo al tema de la falta de chispa en una moto cuando llega, ahí entra algo muy importante, y que es la intuición que tenemos que tener para ver dónde empezamos en la moto. Yo siempre digo que la teoría es fundamental, estudiar, prepararse y después la práctica. Y de esas dos cosas después sale la intuición, porque cuando nosotros vemos que llega una moto o el cliente nos dice, venía en la moto y me hizo tal cosa, bueno, esto que me dice el cliente, yo intuitivamente, por la experiencia, por la práctica y por lo que sé de cómo funcionan las cosas, digo, debe de ser tal cosa. Lógicamente que no me voy a poner a probar elemento por elemento. Tengo que tener formas de ser rápido en detectar el problema, porque de esa manera yo voy a poder sacar esa moto, le voy a poder cobrar lo justo y enseguida podré entrar otra y el cliente va a quedar conforme porque yo le solucioné rápidamente todo. Entonces, ya para comenzar a explicar un poco, lo bueno es conocer los sistemas que hay de encendido de las motos. Sabemos que hay CDI, que hay CDI de AC, CDI de DC, hay TCI, CDI digitales. Entonces yo ahora voy a mostrarles en el pizarrón un poco cómo son cada sistema rápidamente para entrar después de lleno a hablar de cada una de esas partes de los encendidos. Ya me voy a girar, yo tengo dibujado ya en el pizarrón. Y como verán, tengo CDI 1, CDI 2 y CDI 3. Este sistema que tenemos acá es un sistema que es el primario, el que nos viene acompañando desde los años 80, desde que salieron los CDI. Y si bien es cierto que yo ahí pongo una sola bobina, la evolución ha llevado a este tipo de estatores que tienen a veces una, a veces dos de alimentación de CDI, pero es lo mismo, básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Una bobina de alimentación que puede fallar, una pulsora que rara vez falla, un CDI de AC. Cada cosa de estas puede tener alguna pequeña variante. Acá el CDI puede ser de punto fijo o con avance. Y tenemos una bobina de alta. Acá lo que faltaría sería el interruptor de encendido, que lo que hace es poner, por un cable que tiene el CDI, que acá no se lo puse, poner este conector de la bobina de alimentación a masa. Entonces, de esa forma se apaga la moto. El 99% de las motos viene con ese sistema que pone este cable a masa. Hay algunos que, bueno, que para evitar robos y esas cosas, lo han mejorado, digamos, el sistema, y bueno, y a veces la llave corta el cable, corta este conductor en lugar de ponerlo a masa. Y ese es un sistema mejor, porque, a ver, los amigos de lo ajeno están muy acostumbrados, que cortan todo el chicote ese que sale de ahí del farol delantero, que pasa ahí por la parte del trabuco de la moto, abajo el tanque, cortan ahí, y entonces la llave deja de cumplir su función de poner esto a masa y la moto prende y se la lleva. Entonces han aparecido algunos sistemas donde directamente corta el cable. Este sistema, al igual que este, es un CDI, solo que acá cambia que no tiene dentro del volante una bobina de alimentación. Solamente van a estar, como en este caso, discúlpenme, pero yo por acá tengo. Acá vemos un estator que no tiene ninguna bobina de alimentación. No tiene esta bobina. Bueno, precisamente ese encendido ya pasaríamos a este.
Este encendido es igual, pero en lugar del CDI alimentarse por una bobina, se alimenta directamente de la batería. Después tiene una bobina igual, o sea, estas dos bobinas son idénticas, las bobinas de alta, y este sistema también puede ser de punto fijo, el CDI, o puede ser con avance. Y bueno, a ver, no hay mucho más porque las diferencias son solo eso, la alimentación, y bueno, y que el sistema de corte del encendido ya lo que hace la llave de contacto, digamos, es cortar precisamente la alimentación del CDI. En ese caso, a la hora de una sustracción es más fiable porque si no hacen hay una conexión para darle corriente al CDI, no van a poder encender la moto. Después tenemos el sistema digital. Una cosa muy interesante. Cuando a ustedes les llega una moto, ¿cómo saben si tiene este sistema o si tiene este otro? Bueno, en el CDI, porque en el CDI ustedes van a detectar que generalmente los mecánicos, los que hace años que estamos en la mecánica, aprendemos a conocer cuál es el cable que trae positivo, que cuando ponemos en contacto, ese cable que va de la batería a la llave de contacto energiza un cable que va a la luz de stop, que va al destellador de luces de giro, que va al claxon, a la bocina, bueno, a distintos lugares. Y también va al CDI. Bueno, nosotros en la ficha del CDI vamos a saber si lo que tiene es un cable directamente con corriente DC 12 volt o lo que tiene es un cable de alterna que en general es negro con una raya roja. Y a veces preguntan, y bueno, pero ¿cómo sabemos si es un CDI de corriente alterna o de DC? Y bueno, en este caso yo tengo dos que tienen el mismo conector, ahí se puede ver. En este caso hay una diferencia de tamaño, es bastante más grande, este es de DC y este es de corriente alterna. Y los dos son con avance, pero a veces no hay tal diferencia, a veces este tipo es un poco más grande y esto es más chico y prácticamente tienen el mismo tamaño y uno es de AC y el otro de DC. Entonces, la única forma es ver en el cable de alimentación. Lo bueno que tienen es que siempre respetan los pines. Ya sabemos que siempre el pin de acá, poniéndolo así, el CDI, ¿no? Este primer pin va a ser siempre bobina pulsora. El segundo pin que le sigue horizontalmente en cualquiera de los dos va a ser bobina de alta. Acá debajo van a ser masa, cualquiera de los dos. Y en el caso de la alimentación, bueno, es abajo. Siempre abajo tiene la alimentación de AC y de DC. Y en este caso no tiene nada el pin. O sea, está puesto ahí, pero no cumple ninguna función. En este CDI sí cumple la función de cortar el encendido. Bueno. Ahora, más o menos está explicado estos dos. Ahora venimos al tercero. ¿Cuál es la diferencia? Porque si yo le saco a esto que dice CDI digital, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Pero acá tenemos una diferencia muy importante en el reluctor o esta barrita que es la que induce en la pulsora. Siempre que nos encontremos con una barrita así de larga o a veces con dos barritas, tiene otra acá, el CDI es digital. Y eso lo que hace es que se personaliza ese CDI para esa moto. Es decir, es una forma de que tienen los fabricantes de fabricar un CDI exclusivo para esa moto y que no se le pueda poner uno paralelo de otra moto. Acá en estos dos sistemas podemos hacer cualquier tipo de cambios porque ya ahí va el primer tips. En el caso de los CDI con avance, que son la mayoría, el avance no está dentro del CDI, no es que el CDI tenga tantos grados de avance, no, el avance lo da el largo de la barrita, si siempre la chispa se va a desplazar de un extremo al otro del reluctor de la barrita, y entonces si es más larga o más corta es lo que da el avance. En cambio acá ya es una cosa muy diferente porque es por programación,
bueno, cuando se hace el programa, lo primero que se le da al programa es el largo de la barrita, o sea, imaginemos 90 grados antes del punto muerto superior. Entonces después se hace un esquema en una planilla de Excel generalmente o en algún otro tipo de planilla. A tantas RPM necesitamos tanto avance, y entonces lo que hacemos es hacerle calcular al software, digamos, si acá es 90 y nosotros necesitamos 30, bueno, le decimos que deje pasar 60 grados y ahí no, nos haga saltar la chispa. Entonces está saltando a 30 grados antes del punto muerto superior. Y si ustedes ven, el esquema es exactamente igual de conexión, o sea, la hora de medir es exactamente igual. En este caso, el CDI no, lo que quiero decirle que para saber la diferencia entre esto y esto, porque los dos tienen corriente DC que les entra al CDI, entonces, ¿cómo saben si es CDI común o es CDI digital? Porque si es CDI común, pueden usar cualquier otro que sea igual, o sea, que sea para DC, que les va a andar perfectamente, independientemente de los conectores, porque básicamente hay dos conectores más. Hay uno que son 6 pines, pero que, mejor dicho, la ficha es de 6, pero tiene solo 4 pines, el que es de 12 volts. Y bueno, se puede usar también ese, solo adaptar los pines. Mientras que en el digital no tenemos suerte. En el digital hay que usar el DEL. ¿Y cómo sabemos? Por el largo del reductor. Es decir, que esas son cosas que, bueno, que uno las va aprendiendo y que después las memoriza. Y llega una moto y porque un día tuvo que desarmarla y a ver cómo era el reductor, pero después ya le queda, mira, este motor tiene digital y estos otros tienen CDI analógico. Y acá tenemos el TCI, algo que en motos de pequeña cilindrada casi no existe. Creo que la GN, la Suzuki GN 125 es una de las más clásicas que tiene este sistema. El TCI sí es bien diferente, y volvemos un poco a lo mismo. ¿Cómo sabemos si la moto tiene TCI o CDI? Bueno, la diferencia es que la bobina de alta, que en todos estos casos está puesta a masa, es decir, que hay un solo conductor, un solo cable que va al módulo de encendido, en cualquiera de los tres casos, en este caso no va al módulo de encendido, sino que va a alimentación 12 volt y el otro pin, que en este caso va a masa, es el que va al TCI. Esta es la diferencia que tienen los TCI. Y los TCI también hay analógicos y también hay digitales. Es decir, que dentro de los TCI podemos tener con esta barra larga, que es digital, o podemos tener el caso de la GN, que por lo menos los modelos más nuevos, los modelos más anteriores, no sé si los modelos más nuevos cambiaron, era TCI, pero con sistema analógico, con este sistema de excitación. Bueno, a ver, hablado todo eso. Sergio, perdón, ¿eh? Cuéntame. Sí, por el chat han preguntado si podés repetir la ubicación de la ficha del CDI. Así pueden tomar nota. La conexión, digamos, de la ficha. La conexión, tal cual. Sí. Sí, bueno, tenemos. No sé bien lo dibujamos. Si ponemos el CDI de esta manera, el primero de acá es bobina pulsora y en el 90% de los casos es un cable azul con una raya blanca o una azul con una amarilla. Luego tenemos el otro, siempre horizontal. El que le sigue, acá, es bobina de alta y generalmente es negro con una raya amarilla. Y si seguimos, tenemos el corte de encendido, que es negro con una raya blanca. Cuando nos vamos aquí abajo, acá tenemos un verde puro, que es masa, y después generalmente tenemos un verde con una raya blanca, o puede ser amarilla. Ese verde muchas veces viene de la bobina pulsora, porque acá en estos casos, en estos ejemplos que puse yo, la bobina pulsora está puesta directamente a masa.
Pero hay algunas motos que no está puesto a masa y viene a dar el CDI. Pero si medimos estos dos conectores, vamos a ver que están unidos. Es decir, que lo que hace la bobina pulsora es ponerse a masa acá, porque es lo mismo acá. Si medimos con un tester, vamos a ver que tenemos continuidad en estos dos de abajo. Y el de acá es alimentación o de AC, de la bobina esta, o de DC, en el caso de los que son acá, que son a batería. Esto es lo más clásico. Hay algunas otras configuraciones, la Yamaha Krypton, no la New Krypton, que es la última, sino la anterior, tenía más cables porque tenías los dos, como los puse acá, los dos iban al CDI, y de la bobina pulsora también iban los dos, es decir, que tenía una colección de cables. Luego la New Krypton ya lo trajo a batería. En los dos casos era digital. Tanto con AC o como con DC, el encendido de la Krypton era digital. Tanto la Krypton anterior como la New Krypton. La New Krypton es así, es digital, y la anterior era digital, pero no era perdón. La anterior era con todos los cables al CDI y era digital. Y el sistema nuevo es a 12 volt. Es decir, el anterior era con AC, pero digital. Y la New Krypton es de DC digital. Ahora sí. Hace tanto tiempo que no trabajo en las motos que a veces me pierdo un poquito. Pero bueno, me acordé. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, perfecto. Ahí fue entonces. ¿Se entendió? Porque ahí Sí. Perfecto, perfecto. Había ahí una consulta de Juan, dice, ¿puede usar una bobina de TCI para un CDI? No sé si se referirá a bobina pulsora. No, la entiendo perfectamente la pregunta y está muy bien hecha. Yo lo iba a explicar después cuando mostrara las bobinas, pero no importa. En estos casos, la bobina de alta es exactamente la misma. Ahora, en este caso, no. Por eso yo le puse bobina de 12 volt. Hay una diferencia en el bobinado. Ahora, efectos. Bueno, si ponemos esta bobina y la usamos en cualquiera de estos, la chispa es más pobre. Hay motos que funcionan bien. La chispa es más pobre. En general funcionan, pero tiene menos potencias de chispa. Ahora, si hacemos a la inversa, ponemos una bobina de estas en un TCI, se va a recalentar. Y no es buena idea, porque o quemamos la bobina o quemamos la salida transistorizada del TCI. Creo que eso era lo que preguntaban, ¿verdad? Bien, seguramente. Sí. Bueno, bárbaro. Por ahora estamos al día, ¿eh? Muchos saludos. Bueno, acá preguntó Damián, ¿qué significa de punto fijo o avance, o con avance? Bueno, a ver, es una pregunta interesante porque seguramente viene de un aficionado. O sea, los mecánicos estamos más acostumbrados a trabajar con avance y con punto fijo. Los motores, el punto de encendido es cuántos grados o milímetros según los motores, porque en realidad debería darse siempre en grados el avance. Pero bueno, a veces, porque es más fácil para medirlo para el mecánico, se da en milímetros. La chispa tiene que saltar antes que el pistón llegue al punto muerto superior. Tiene que saltar antes. Por un tema de la velocidad de propagación de la llama. Salta la chispa, se empieza a encender la mezcla y tiene que estar totalmente encendida cuando el pistón está en el punto muerto. Cosa que ahí esté todo el esfuerzo, toda la energía que hay de esa mezcla de combustible y aire, esté todo encendido para hacerle el esfuerzo y que se vuelva
se vuelva torsión en el motor. ¿Qué pasa? Necesitamos darle ese tiempo. Ese tiempo, generalmente en los dos tiempos, hay un avance muy importante, es decir, se usa mucho avance y con el régimen de vueltas después se atrasa. No, es bastante complejo explicarlo, pero bueno, no viene al caso, no, creo que no es esto para explicar por qué hay que atrasarse en los motores dos tiempos, y eso en los motores dos tiempos modernos. Antes la chispa saltaba siempre ahí. 1,5, imaginemos 1,5 milímetros antes del punto muerto superior. Bueno, prendía el motor y siempre saltaba ahí. Ahora, los motores cuatro tiempos, que generalmente tienen, casi todos los motores tienen un avance de 27, 28 grados, que en un motor pequeño puede ser 1,5 milímetros de avance. En los motores más grandes, como hay mayor recorrido, esa misma cantidad de grados, 27, 28 grados, es más cantidad, digamos, es mayor el avance en milímetros. Bueno, ese avance de 27, 28 grados en los motores cuatro tiempos es complejo para prenderlo. Tiene tendencia el motor a invertir en el momento que le damos con el pedal, y peor es con el motor de arranque, con el starter. ¿Por qué? Porque le golpea todo ese tren de engranaje que hay si el motor quiere arrancar para atrás, arrancar al revés. ¿Por qué? Porque cuando va comprimiendo el motor, antes de llegar el pistón, salta la chispa, se enciende y eso le hace un esfuerzo hacia abajo. Y si es más el avance, peor es. Y si le damos lento de repente también con el pedal de arranque, bueno, más puede suceder eso de que nos quiere invertir el motor. Es un golpe que cuando hablamos que la moto nos patea. Entonces, para evitar eso, los CDI tienen un sistema que se atrasan. Se atrasan a 2, 3 grados nada más. Es decir, que está el pistón prácticamente llegando arriba y ahí salta la chispa. Entonces no hay peligro de que el motor quiera invertir la marcha. Pero ¿qué pasa? Ahí no es un punto como para que el motor marche y tire. Cuando nosotros lo aceleramos, el CDI avanza y se va a la cantidad esa de grados. Hay motores pequeños, 50 centímetros, 70 centímetros de motores estos de cuatro tiempos, que a veces son punto fijo. ¿Por qué? Bueno, porque no va a haber una explosión como para que nos lleve el pie para arriba, se la palanca y quieran invertir la marcha. Pero ya motores de 100 centímetros, 90 centímetros, ya necesitan, porque más si tienen arranque, esa invertida que quiere hacer el motor puede romper toda la cascada de engranaje que tiene desde el motor de arranque hasta el engrane en el cigüeñal. Y bueno, para eso eso quiere decir el avance de la chispa, que los motores cuatro tiempos están moderando, y cuando están moderando tienen un avance de 2, 3, 4, 5 grados, no tienen más. Y en el momento de acelerarlo, ya cuando se levantan 500 vueltas más, se avanza. Y el avance se produce precisamente en los sistemas analógicos de un extremo a otro de la barrita. Es decir que cuando imaginemos, vamos a hacer un dibujito más, imaginemos que el motor está girando en este sentido, ¿qué pasa? El primer pulso es este, que sería el de máximo avance. El CDI lo deja pasar, y cuando la barrita va saliendo, o sea, el reductor va terminando de pasar, produce otro pulso, la bobina pulsora, y elige ese otro pulso, que ya giró más el cigüeñal, que está más cerca del punto muerto superior, para que arranque la moto y para que quede moderando. Y luego, cuando se acelera el motor, se va al primer pulso. Y ahí queda con ese avance. En el sistema digital lo que se puede hacer es ese avance programarlo que tenga más movimientos cuando uno acelera. Y eso, bueno, es ya cuando se busca máxima eficiencia en un motor, en donde, bueno, se prueba en un banco de prueba y se ve que hay distintos avances a distintas RPM, y con un sistema digital se pueden mover esos grados de avance. A ver si más o menos ahí queda contestada la pregunta. Bueno, perfecto. Ahí dice, desde Facebook nos está mirando Martín Minoli, dice, es un placer escucharlo. A Sergio. Bueno, gracias. Bien. También, por ahora, parece que quedó claro, porque Gonzalo ahí nos comenta que quedó clarísimo, así que
Buenísimo. Ahí está. Sí, a ver, todos, los mecánicos que estamos en esto, todos sabemos que tienen avance, pero sí es cierto también que a veces no se sabe técnicamente por qué es y por qué las motos, independientemente de la cilindrada, tienen diferente avance. Pues ya eso entramos en lo que tiene que ver con la estructura de ingeniería del motor. Como el avance es para que se queme todo ese combustible cuando el pistón llegó arriba, hay una cantidad de condiciones que se tienen que dar para que pueda haber mayor velocidad de quemado de la mezcla o no. Y todos aquellos motores que optimicen mejor la entrada de mezcla al cilindro, que tiene que ver con la compresión, que tiene que ver con cómo se pulveriza la mezcla cuando entra el cilindro. Hay una cosa que, bueno, que no viene mucho a veces en los libros, para que el combustible se encienda se tiene que vaporizar. Tiene que volverse vapor. Para volverse vapor necesita temperatura el combustible y esa temperatura lo logra con la compresión. Entonces, si nosotros tenemos más compresión y una forma de entrada de los gases al cilindro, más que de los gases de la mezcla esa de aire y combustible, muy homogénea y está muy comprimida, hace que la velocidad sea mayor. ¿Por qué? Porque hay más temperatura, se vaporizaron mejor, la gasolina se vaporizó mejor y entonces al estar bien mezclada, todo eso da eficiencia y permite menor avance. Y la eficiencia de un motor te la da el avance. Cuando nosotros entramos a probar una moto, que le metimos mano, que la preparamos y vemos que le damos más avance y anda mejor, erramos el camino. Erramos el camino, ¿por qué? Porque cuando se enciende la mezcla y empieza a subir el pistón, empiezan a haber pérdidas. Pérdidas, primero, de temperatura. ¿Por qué? Porque el sistema de disipación del calor empieza a extraer la temperatura, a sacarle temperatura a esos gases. Para eso tiene el sistema de refrigeración del motor. Y además le está haciendo esfuerzo al pistón contrario mientras se va encendiendo. Entonces, si nosotros podemos encender la mezcla mucho más cerca del punto muerto superior, que se encienda totalmente, vamos a generar mucho más energía, vamos a aprovechar mucho más energía. Y les tiro una. La Bajaj Pulsar tiene 3 bujías. ¿Ustedes se imaginarán por qué tiene 3 bujías? Porque las tiene estratégicamente colocadas en la cámara de combustión para tener solamente 15 grados de avance y en algunas menos todavía. La mitad de las demás. Por eso es un motor que, de acuerdo a la cilindrada, rinde muy bien y aprovecha muy bien el combustible. Esto es aparte de la chispa, no tenía nada que ver. Pero bueno, ya que estábamos. Perfecto, seguro hay muchos usuarios de Bajaj conectados. Bueno, les contamos, para quienes recién se unieron, es un seminario especial de mecánicadelamoto.com con Sergio Curuchet sobre encendido. Así que ya hemos repasado distintas configuraciones y diagramas de módulos, distintos módulos CDI y TCI. Y ahora, ¿con qué vamos a seguir, Sergio? Bueno, ahora no nos vayamos del tema. Nos ponemos a hablar y nos vamos por cosas que no era encendido. Claro. Bueno, pero viste, las preguntas van llevándonos para otro lado, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí la ingeniería de la mecánica me gusta más que los encendidos, pero bueno. Bueno, ahora vamos a ver algo. Nosotros tenemos que probar, detectar cuál es el problema o cuál de estos elementos, que puede ser el bobinado, que puede ser esta bobina, que puede ser el CDI, qué es lo que tenemos mal. Y para eso hay instrumentos que algunos son ya comprados hechos, otros, bueno, yo me los hice, y quiero pasarles un video de esas pruebas. Pero después, terminado ese video, les voy a dar una noticia que los va a alegrar, porque creo que el video no los va a alegrar. Y después van a ver por qué. Pero bueno,
Si tienen el video a mano, pasen el ¿Cómo no? video de todo ese instrumental que yo tengo para, bueno, probar esas bobinas o probar esos Bien. elementos. Vamos. Dos bobinas. Acá tenemos una con su cable. Acá tenemos otra que es una bobina doble. Y por acá tenemos esto que es un probador de bobinas. Esto acá tiene dos cables, este que es masa, y acá una pinza o un terminal para probar las bobinas. En este caso vamos a proceder a probar esta. Vamos a poner el pin, vamos a poner cada uno de los pines, vamos a enchufar y ahora probamos la otra bobina, la que es de un solo cable, una bobina común, digamos. Bueno, por acá tenemos un CDI del tipo CG. Acá tenemos las fichas y acá tenemos los conectores, en donde este primero es la bobina de alimentación del CDI que va dentro de acá del volante. El segundo es la pulsora, que aquí podemos ver la pulsora, el reluctor. Vamos entonces a enchufar el CDI. Vamos a corroborar que queden bien los enchufes de acá, que no se toque ningún alambrecito. Y entonces vamos a comenzar a girar y vamos a ver cómo se produce la chispa y podemos ver cómo también se produce el avance. Bueno, por acá tenemos otro instrumento. Esto que tiene las huellas de 20 o 30 años de uso, tiene algo muy importante que es esto. Esto es lo que se llama un inductor. Aquí hay un bobinado que va conectado a 220 y me produce imán. Básicamente eso es lo que hace. Si yo prendo acá, ahí se ve cómo se pega. Y entonces esto simula un volante magnético. ¿Qué es lo que hago yo acá con esto? Pruebo los bobinados. Y ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, en este caso este inductor, este estator, tiene dos bobinas de alimentación del CDI. Yo coloco acá y prendo. Lo primero que hago es dejarlo un rato. Si el bobinado está perfecto, no tiene ninguna capa que se haya pelado el alambre y que estén haciendo contacto capa con capa, acá no va a haber ningún tipo de temperatura. Yo esto lo dejo aproximadamente 30, 45 segundos y con eso ya alcanza. Yo apago y lo toco el bobinado. Si tenemos un medidor de temperatura va a ser mejor, lo medimos antes y después. Y cuando un bobinado no tiene consumo, el caso de este momento, el bobinado no tiene por qué entibiar, no tiene por qué levantar temperatura. Pero también lo puedo probar funcionando. ¿Por qué? Porque ustedes verán que acá yo tengo distintos interruptores, tengo uno que es pulso, tengo otro que es carga de CDI y tengo otro que es alta. En este caso yo el de carga lo tengo apagado. ¿Por qué? Porque este aparato tiene un CDI internamente, pero yo el de carga lo tengo apagado porque lo voy a conectar a través de estos conectores que tiene también acá al costado. Vean ustedes que tiene salidas de cable. Bueno, estas salidas son
no lo ven, pero dice bobina de alta, que es esta, carga. Si yo le voy a dar de afuera, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Este cable que está acá, que sería la carga del CDI o alimentación del CDI, lo voy a poner a este, ¿verdad? Que es una entrada que tiene, digamos, al CDI interno. Y por acá voy a poder ver si está funcionando. La bobina de alta también está conectada, es decir, lo único que no está conectado, que yo tengo que darle señal externo, va a ser a la bobina de carga, que ya mismo voy a proceder a conectar este cable acá. De esta manera, cuando yo prenda acá, debería de saltar chispa acá. ¿Por qué? Porque el CDI interno ya tiene pulso, que se le estoy dando acá, ya está conectada a la bobina de alta y la carga que está desconectada se la estoy dando desde este bobinado. Lógicamente tengo que poner una conexión a tierra, que como este cable, como este estator ya tiene acá, se lo vamos a poner así acá, y de esta manera le estoy conectando también a tierra. Yo tengo que darle tierra del estator al sistema acá. Así que, entonces vamos a prender el sistema y ahí ustedes pueden ver cómo se produce la chispa. Acá la tienen, ¿verdad? Si yo retiro esto hacia acá, dejo todo conectado, no voy a tener chispa. ¿Por qué? Porque la energía que me está produciendo este estator es el que va al CDI interno. Vuelvo a repetir, bobina de alta conectada, pulso conectado interno, carga desconectada porque se la estoy dando yo desde el exterior. De esta manera probamos el estator, que está correcto. Por un lado no calienta y por el otro lado genera una muy buena corriente. Y una cosa muy importante es que no solo puedo probar este tipo de bobinados, sino que también puedo probar de estas bobinas, en este caso el Suzuki AX100, o puedo probar las bobinas de la línea de Yamaha. Incluso no es necesario a veces ni sacarla de la placa. Basta con que yo coloque esto acá, prendo y ya puedo probar sin tener que sacar la bobina de la platina, ¿verdad? Bueno, ahora conectamos la bobina pulsora al tester y al osciloscopio. Y vamos a ver qué es lo que hace cuando nosotros la probamos. Ahí se puede ver el pulso en el osciloscopio y también en el tester. Quiere decir que la bobina está funcionando perfectamente. Bueno, vamos a probar la llave de contacto. Colocamos un cable en el negro con blanco que viene del CDI y la otra punta la colocaremos en lo que es tierra. Y como podemos ver, la llave está apagada. Acá se puede ver claramente que la llave está apagada. Cuando ponemos en contacto, desaparece la comunicación a masa que había entre los dos cables. Sacamos contacto y nuevamente aparece la conectividad, la unión de los dos cables, que es la forma que tiene el CDI para apagarse. Ahora lo vamos a hacer con estas y será lo mismo. Acá tenemos los dos cables y como podemos ver, ahí está en marcha la moto y ahí es cuando la apagamos. Bueno, ya sé lo que están pensando. ¿Y precisamos todo eso para detectar la falla de la moto? A ver, si yo arranqué diciéndole que tengo que dejar conforme al cliente, que tengo que
detectar rápidamente para cobrarle un precio justo y que el hombre salga contento porque se fue al poco rato de llegar al taller con la moto en marcha. Y si yo por otro lado quiero sacar rápido la moto para cobrarle un precio justo y entrar otra moto que tengo esperando turno, este no es el sistema. En casos extremos, a lo mejor si se nos complica, puede ser que lleguemos a usarlo. Pero la verdad yo, todo eso que ustedes vieron, lo tengo por los desarrollos que yo hacía de CDI, de reguladores de voltaje, de esto, lo otro, pero no para usar prácticamente en el taller. ¿Por qué? Porque, a ver, no voy a estar desarmando un estator y sacándolo para probarlo para saber si está bien o está mal. A ver, para sacar una bobina de alta también tengo que estar desarmando media moto, sacando depósitos de combustible, generalmente andan por ahí abajo, las bobinas. Entonces, no es ese el camino que yo quiero mostrarles para detectar rápidamente. Que no quiere decir que no lo tengan y no las puedan hacer las cosas y de repente hay momentos que pueden llegar a usarlo. Pero en esa vorágine rápida de tratar de sacar trabajo porque es lo que rinde y dejar conforme al cliente, tenemos que ir directo, porque yo siempre digo que la diferencia entre talleres se hace con el diagnóstico y no con el cambio de las piezas, porque en general cualquier mecánico más o menos cambia en el mismo tiempo una pieza. El tema es saber cuál pieza cambiar. Y bueno, yo quería mostrarles, a ver, tengo por acá una ayudita, a ver si se los muestro ahora o les muestro el siguiente video. No, ya que estuvimos hablando de los distintos componentes, vamos a hablar el caso de una bobina, una sencilla bobina que puede ser esta o puede ser esa otra que yo les mostré, que era a ver. Bueno, esta bobina es el caso de una RX. Nosotros con esta bobina tenemos el valor de fábrica, cosa que rara vez tenemos con las motos estas que vienen en China. Tenemos los valores de fábrica. Entonces nosotros podemos medirla, que no, sin sacarla la podemos medir y decir, ah, mira, está bien porque tiene los valores de fábrica, pero resulta que eso no nos da seguridad. Ocurren varios problemas. A veces la bobina se corta porque estas bobinas están expuestas a temperatura. La temperatura produce dilatación de todo el conjunto. Se agranda y se achica. Muy poquito, pero lo hace. A veces se corta el alambrecito, puede ser en el terminal, pero cuando nosotros lo medimos está haciendo contacto. La moto arranca y hace unos metros se calienta y se apaga. Se calienta todo el conjunto, el motor y la bobina, dilata, deja de hacer contacto y se apaga. Y sin embargo decimos, no, la bobina está bien y ya ahí entramos a marearnos porque no entramos y debe ser otra cosa, porque no es la bobina. Bueno, eso es uno de los problemas que sucede, que a veces, generalmente, cuando se queman por capas y bajan los ohmios, cada vez tiene menos ohmios. Pero ha sucedido, yo les digo por experiencia, que ha sucedido bobinas que miden bien y luego se cortan. Como les digo, también son muchas veces, hay motores que les cuesta un poco arrancar y lo empujamos, le hacemos ganar más velocidad, digamos, al volante y la moto arranca y más o menos anda. Bueno, son estas bobinas una de las que en general hacen ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque se van quemando por capas y van bajando su rendimiento. Se nota en las RX mucho porque cuando las aceleramos, al levantar 7.000 a 8.000 RPM, ahí empiezan a fallar las motos. Y bueno, son generalmente esta bobina. ¿Por qué digo generalmente? Porque también es una falla que a veces lo hace el CDI. A veces el CDI, como sabemos, es como un depósito de corriente, en donde, por eso de descarga capacitiva, tiene un capacitor que es el que se carga de corriente y es el que luego se vuelca, se descarga en la bobina de alta para que salte la chispa. Y ese capacitor le pasa una cosa un poco parecida, se empiezan a picar las capas y empieza a cargar menos de lo que debe y entonces baja también la potencia de la chispa
y, y produce ese mismo problema, que le cuesta un poco arrancar. Si la empujamos arranca y después cuando aceleramos tenemos fallas. Los CDI también dan algunos otros tipos de problemas, como a veces puntos erráticos, a veces hay soldaduras internas que empiezan como a quebrarse y no hacer buen contacto, y entonces el punto ya no es ahí donde tiene que estar, como hablamos hoy, en 1,5 milímetros antes del punto muerto superior, 1,8 en el caso de la RX, pero y empieza a marchar raro la moto. Notamos que tiene falla, que el motor no tira, que hace un ruido a veces de detonación, y bueno, esos son fallas de los CDI. Y después, en el caso de las bobinas de alta, acá pasan muchas cosas. Una de ellas es que este protector de plástico se tiende a fisurar y entonces salta chispa desde la bobina o desde el bobinado a lo que sería el tornillo que va acá o a masa. Ahora, ese tipo de falla no es que la moto no arranque. Cuando la moto prende, más en un motor 2 tiempos, hay muy poca presión en el cilindro. La moto moderando tiene muy poca presión. Entonces, una pequeña chispa hace que la moto prenda perfectamente, en este caso. Pero cuando la aceleramos, aumenta la presión en el cilindro. La presión es una resistencia, la chispa le cuesta más, tiene que vigorizarse más la chispa para poder saltar, y ahí encuentra que es mejor el recorrido que tiene acá en la fisura. Y entonces ahí, en lugar de saltar en la bujía, empieza a saltar acá. Esa es una de las fallas. Y esa falla también lo hace a veces en el cable. A veces el cable, que está apoyado muchas veces en las aletas de los cilindros, en la CG generalmente toca las aletas de los cilindros, en las motos estas 4 tiempos, el modelo CG, varillero o el otro, el de árbol de eleva la cabeza, y a veces se desgastan con las vibraciones y llega a saltar la chispa a las aletas del motor, y pasa lo mismo, que cuando aceleramos la moto falla, cuando la apuramos, y es porque salta acá. Y lo mismo sucede con los capuchones. Los conectores estos de bujía tienen resistencia, que es muy importante que la tengan porque esto no influye en la marcha del motor, pero es muy importante porque esto inhibe emisiones de radiofrecuencia que afectan circuitos electrónicos de la moto. Es muy común de querer medir con un tester la carga de la batería y no da cualquier cosa, no da letra el tester. Y decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿El tester está mal? No, es problemas de no tener la resistencia acá, o a veces la resistencia cortada. ¿Qué pasa? Cuando la resistencia se corta, empieza a saltar la chispa entre, digamos, en esa distancia que se rompió, y no pasa nada, pero a medida que está mucho tiempo saltando la chispa, se empieza a alejar cada vez más donde tiene que saltar y llega a un punto en donde falla, y es el capuchón. Por eso yo siempre digo, nunca midan si tienen un problema que la moto no les arranca y quieren probar la corriente, nunca pongan la bujía en el capuchón y afirmen en las aletas del cilindro, porque a presión atmosférica, saltar para la chispa 0,7 de milímetro, que es la luz de la bujía, no es nada. Con menos de 1000 volt ya salta la chispa esa, cuando en realidad necesitamos entre 12, 13 y hasta 20.000 volt. Cuando en motores de competición como SER, precisamos una chispa de casi 2 centímetros para que pueda saltar dentro del cilindro. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el capuchón y probar con cuidado, que no vaya a haber combustible, ¿verdad?, derramado ahí en las aletas, y probar directamente desde acá y entrar a separarlo, y ahí tenemos que tener, para que una moto arranque tiene que tener casi 1 centímetro, 7 milímetros, casi 1 centímetro de chispa, dándole con el pedal y dándole con el arranque lo mismo. Menos de eso ya hay algo defectuoso en el encendido. A ver si tienen inquietudes, preguntas. Veamos ahí. Sergio, no sé si viste alguna. Sí,
Johnson García Córdoba dice: profesor, buenas tardes. Una consulta. Estuve soldando una moto. En el transcurso hizo corte cable tierra, pero desconecté batería. ¿Cuál sería? ¿Por qué? O sea, le hizo corto aún desconectando batería, por lo que interpreto. Estoy intentando interpretar la pregunta. A ver, yo la había visto acá. Estuve soldando una moto y en el transcurso de eso corté el cable a tierra. Corté el cable a tierra. Bueno, cuando uno suelda, a veces el soporte, es muy común tener que soldar o rellenar el soporte central de la moto o rellenar a veces un poco el soporte lateral también. Bueno, hay que tratar de la tierra de la eléctrica, agarrarlo de esa misma pieza. Agarrarlo de esa pieza. No agarrarlo ni del motor, ni de otras partes del basculante de la moto, porque puede llegar, la corriente puede pasar por lugares que uno no se imagina. Nosotros agarramos la pinza de repente de tierra de la eléctrica del motor. El motor está agarrado con tornillos, ¿no? Los tornillos tienen aceite, se han oxidado, no hacen buen contacto al chasis y a veces elige un cable o elige la cadena o elige, yo qué sé, cualquier otra cosa para poder cerrar el circuito con la eléctrica. Pueden pasar muchas cosas. Yo he visto, sí, cables que se queman por soldadura, que bueno, son caminos que elige para cerrar el circuito de la electricidad. Por eso es muy importante siempre cuando vamos a soldar algo, agarrar la pinza de la misma pieza que vamos a soldar. Bien, creo que la pregunta iba un poco a eso. Yo creo que sí. Hay una pregunta de Gonzalo ahí que habla, noté en me emitía chispas por el cable del burro de arranque al motor. Dice Gonzalo Brusa: ¿pueden contar este caso? No me prendía el tablero de la moto y lo que descubrí es que tenía la famosa chancha de arranque en corto. Cuando detecté que era eso, el circuito funcionaba perfecto y el tablero encendía. Después tenía fuga por ahí, por lo que entiendo, por el cable que va al automático de arranque. Bueno, habría que ver porque no hay mucha relación ahí con el automático de arranque, porque en realidad es un bobinado que le damos corriente, que produce imán y llama, digamos, a unos contactos que son los que pegan y dejan el pasaje de la batería al burro de arranque. No sé por qué eso le estaba afectando el tablero. Habría que ver. Claro. sé la respuesta de qué era lo que pasaba. Lo que sí que ese cable tiene un consumo alto, ¿verdad, Sergio? ¿Cuál? El automático. Ah, claro. Claro, es uno de los cable que el cable que sale grueso de la batería al automático de arranque, del automático al motor, tiene un consumo, yo no me recuerdo, depende de los burros, ¿no? Pero estamos hablando de muchísimos amperes. Quizás le descargaba la batería y por eso no encendía el tablero. Bueno, podría ser que en el momento de darle al botón bajaba muchísimo el voltaje y se apagaba el tablero. Claro. Eso suele suceder. Suele suceder también con falsos contactos eso. A veces se oxidan, se sulfatan los terminales y entonces en el momento del terminal a veces en la misma batería y en el momento que hay consumo deja de hacer contacto en la batería y como el positivo que va a la llave de contacto muchas veces está agarrado de ese terminal, ahí se apaga. O también a veces se produce un ruido como un relé, hace un ruido, porque pegado, claro, ¿no? agarra y no agarra y hace un ruido, pasan esas cosas. Bien. Después teníamos una por ahí que se me fue ahora. A ver, ahí dice algo de una moto china, hablaba de mañana. También había una que preguntaba acá, Pablo Tomás Berrón. Mira. ¿Se puede medir un CDI con el multímetro? No, disculpame, no quiero dejar pasar esta pregunta que sucede muchísimo.
de Pablo Pilch. Dice, hola, buenas tardes. ¿Por qué una moto 110 monocilíndrica me tira chispa, pero para prender por el eléctrico, yo me imagino que es con el arranque eléctrico, le cuesta mucho y sin embargo dándole con el pedal de arranque arranca rápido? Bueno, eso increíblemente es la bobina pulsora un poco lejos. Basta retocar y acercar la pulsora y se soluciona ese problema. Porque hay una cosa interesante, cuando uno le da con el pedal de arranque, la compresión es un freno y en el momento que uno vence la compresión, agarra mucha velocidad el volante y la velocidad lineal en la circunferencia del volante es mayor que cuando le da uno con el arranque. Cuando uno le da con el motor eléctrico, la vuelta es bien redondita. Y entonces la velocidad lineal con que pasa por la pulsora, el reductor por la pulsora, es menor con el arranque que con el pedal. Y por eso es que no arranca. Basta acercarle un poco. Eso a veces pasa cuando se desarma la moto y se arma al poner el volante, al poner la tapa, a veces se pega en o sea, golpea uno, al poner la tapa, golpea un poquito en la pulsora y está agarrado con dos chapitas la pulsora y la retira un poco. Es una falla que sucede, por eso la vi ahí, me acordé, porque sucede. Y la otra, ¿cómo era? Ya te digo, Pablo, quería saber si se puede medir con multímetro un CDI. No. En los primeros manuales de las motos, yo recuerdo que Suzuki GP 125, Suzuki 200, venía una escala de pruebas con el multímetro. Para nada fiable. Ahora vamos a pasar un video en donde les va a quedar más claro y se van a sorprender. De la misma forma como se sorprendieron para mal en el anterior, porque dijeron esto es un gorro de lana, para calentarse la cabeza, encontrarle el problema, bueno, ahora después van a ver el otro video. Vamos a ver qué otras preguntas hay. A ver, acá dice uno, a mí me pasa que la moto china en la mañana no arranca, pero en el día arranca normal. Yo creo que acá me jugaría que no tiene nada que ver la corriente y que es un problema de carburación. Me voy a ir de vuelta a lo que hablamos antes del video, cuando yo hablé de vaporizar el combustible. ¿Qué es lo que mal llamamos toma de aire en un motor? ¿Por qué mal llamamos? Porque en realidad es al revés. Lo que todos los sistemas esos de choke, como es en inglés, o toma de aire, como le decimos nosotros, es un enriquecedor de la mezcla. ¿Por qué es un enriquecedor? Porque para que haya un encendido de la mezcla, tiene que haber una proporción entre el combustible y el aire que hay. Eso se llama proporción estequiométrica. ¿Qué pasa? Cuando el motor está frío, que todos los fierros están fríos, cuando nosotros le damos al pedal de arranque o al arranque y se comprime la mezcla, la temperatura no logra vaporizar la cantidad de combustible como para que la mezcla estequiométrica sea la correcta. Entonces no enciende. ¿Cuál es la única solución que hay? Darle mayor cantidad de nafta, darle mayor cantidad de combustible. Mayor cantidad de combustible hace que, bueno, va a haber mayor vaporización y se va a llegar al punto necesario para que la mezcla se encienda. Porque eso es otra cosa, es una pregunta muy recurrente de por qué hay que engordar un motor, digamos. Engordar quiere decir eso, darle mayor proporción de combustible a la mezcla, de aire-combustible, cuando el motor está frío. Y bueno, esos sistemas de enriquecimiento a veces sufren fallos. Sufren muchos fallos en los sistemas que tienen esa toma de aire de forma eléctrica, de forma automática, que no hay un sistema manual para ponerlo, ¿verdad? Bien, ahí preguntaban también una cosa que muchas veces suscita ahí
opiniones encontradas, que es el color de la chispa, ¿no? Ahí uno mencionaba, uno de nuestros espectadores en este momento, la diferencia de chispa color azul y naranja, ¿no? Él preguntaba por qué se da, Sí, si eso era algo que nos quemaba mucho las pestañas en la época de los platinos. En la época de los platinos nos teníamos que preocupar mucho de que la chispa fuera bien azul, porque si era un hilito finito rojo, no encendía la mezcla. Pero en la época de los CDI, yo ya casi eso no lo he visto. No sé si no lo he visto. ¿Por qué? Porque los CDI funcionan con un equilibrio entre el voltaje que se le carga a ese capacitor y los microfaradios, que vendría a ser la cantidad de corriente que tiene, para decirlo siempre en criollo, que se entienda la cantidad de corriente que hay dentro de ese capacitor, y eso se vuelca en la bobina. Entonces, yo no he visto mucho esas diferencias. Lo que sí de repente uno ve una chispa más fina, pero no de un color rojo como se veía en la época de los platinos. Pero eso tiene que ver con, bueno, eso es un poco más técnico, tiene que ver con ese equilibrio que hay entre el voltaje que le llega al capacitor y la corriente que le llega al capacitor. Que hay CDI que, bueno, que tienen cierto, no están bien equilibrados en eso y entonces no tienen buen rendimiento. Por eso en los encendidos de competición se trabaja mucho sobre ese equilibrio del voltaje que carga el capacitor y de los microfaradios, de la cantidad que tiene que acumular. Bien, buenísimo, buenísimo. Acá hay una pregunta de Víctor Beltrán. Dice, una pregunta respecto a lo que dijo de la distancia de la bobina pulsora, captor, pickup, ¿no? Para otros sinónimos. Dice, entonces, si acercamos la pulsora al volante, ¿hay alguna mejora? Pregunta Víctor. La pregunta sería al revés. Si alejamos la pulsora, pasan esas cosas, que a bajas vueltas, lo curioso es que salta la chispa, pero salta después que pasa y cuando llega en la segunda vuelta. Se produce un fenómeno ahí que salta como fuera de punto, por eso no prende. Cuando está medio lejos la pulsora. Que con el pedal de arranque, ¿cómo? Le doy con el pedal de arranque y arranca enseguida. Es muy común, es más común de lo que parecería ese problema. Sí. Bien. Incluso yo recuerdo una moto 125 que la vendían acá con la marca Jumbo. Era un scooter 125 que empezaba con ese problema al año más o menos, cuando bajaba la potencia de la batería y ya no tenía tanta velocidad, y bueno, le cambiábamos de batería. Y yo digo, no, pero no puede ser esto, vamos a ver, y estaba de fábrica la moto, y desarmamos y acercamos la pulsora, y con la misma batería que tenía, que giraba más lento, quedó arrancando la moto. O sea que a veces pasan hasta de fábrica, yo qué sé, cosas de esas. Ahí también tenemos una pregunta de Margarita, esa creo que no la habías leído, Mati, todavía, ¿no? Dice, ¿por qué cuando la motocicleta se calienta se apaga y tengo que dejar que se enfríe para que pueda arrancar? La bobina. En el caso de que sea con el estator que mostré anteriormente, el que yo probé ahí, que tenga, porque ahora son todos en estrella al bobinado, es la bobina. En un 90% ese problema es la bobina. La bobina tiene capas que se van poniendo en corto y cuando calientan y dilatan, más se tocan y ahí baja y se apagan. El 90% ese es el problema. Alguna vez podrá ser el CDI, pero la estadística dice que son los bobinados de abajo. Mirá, de hecho, ahí hay que ver el equilibrio para los mecánicos o para los usuarios. Este CDI que yo tengo acá es nuevo. Me lo trajeron hoy. ¿Y para qué? Porque un amigo
tiene una moto del tipo enduro, acá le llaman Dakar, porque bueno, vino con esa denominación, que es alimentada con este sistema. Es así. Pero ¿qué pasa? Quemó la bobina. Entonces, como es un bobinado en estrella, hay que cambiar todo el bobinado. Y resulta que esto sale más barato que el bobinado. Entonces, ¿para qué usar el bobinado este? Usamos esto. Ponemos este CDI y como la moto está bien de batería a todos lados, bueno, del mismo ese cable negro que energiza el destellador de señalero, que está medio cerca ahí, bueno, de ahí sacamos un cablecito negro y le damos corriente a esto. Y entonces ya no se toca, ni nos gastamos en desarmar el estator. Directamente ponemos un CDI DC. Eso se está haciendo mucho porque ahorramos en tiempo y ahorramos en gasto. Bien, bien. También tenemos una pregunta ahí de Norberto, que dice, en una bobina de doble salida, si se invierten los cables de salida de chispa, ¿puede haber problema? Bueno. A ver, déjame mirar. Acá tengo una bobina, que no sé si no es la que probé ahí. Una bobina doble, ¿verdad? Mirá, acá hay dos sistemas de bobinas de esta. Dos sistemas acá adentro. El sistema más tradicional, que lo traían todas las motos, hasta hace 10 años, es un solo bobinado, que en lugar de estar puesto uno a tierra y tener una salida, cada punta del bobinado venía acá. Quiere decir que básicamente, si yo mido, dejo un cable en el aire y este otro lo mido a tierra, no tiene chispa. ¿Por qué? Porque la chispa la tiene entre los cables. Este sistema, ¿qué tiene? Una diferencia en la polaridad de la chispa. Porque la chispa hace así y hace así siempre porque tiene la inducción del CDI es en uno de los terminales es siempre igual. Quiere decir que la chispa siempre tiene un mismo recorrido. ¿Qué es lo que pasaba con nuestro sistema? Las bujías tenían un desgaste diferente. Una bujía gastaba el electrodo central y la otra bujía gastaba el electrodo de masa. Aparentemente para el funcionamiento nunca pasó nada. La pregunta que me hace es, a ver dónde está una bobina doble, si se invierten los cables ahí de chispa puede haber, no, por eso, esto se puede poner como quiera, en una bobina doble no hay problema. Y eso era lo diferente. Pero últimamente aparecieron bobinas de estas que tienen dos bobinados, uno independiente para cada cable. Es decir, hay un primario que es un único, que es donde se descarga, esto es un transformador, un primario que es donde se descarga el capacitor, y entonces hay dos bobinados, uno que están puestos a masa, quiere decir que ahí de cada cable hay masa, y ahí sí, digamos que la corriente salta en un solo sentido y siempre se van a gastar los electrodos centrales, que es lo más normal. El caso de la bobina doble de la Pulsar es así, con dos bobinados. Y tienen más potencia, funcionan mejor. Yo hago muchas adaptaciones que las pueden ver en el canal mío de motores y muchas adaptaciones en motores Rotax que los usan los trike, que son esos, usan una ala delta con un triciclo. Trike, bueno, y hay muchos de esos Rotax que son a platino y entonces son dos cilindros y les hago encendido electrónico, uso una bobina doble y uso una bobina doble de esas de Pulsar porque la chispa es mejor y son muy buenas también esas bobinas. Acá hay una pregunta extraña que dice Johnson García, dice, profesor, ¿por qué en la Yamaha R15 no traen CDI? La R15 creo que es inyección, viene directamente el encendido viene directamente en la ECU. Si no me equivoco, creo que a veces en estas motos más nuevas
Yo dependo del taller de mi cuñado, motos que entren ahí porque ya no tengo yo taller y bueno, cuando voy en esas reuniones de mate, ahí cuando veo una moto de esas me pongo a mirar, pero ya ahí Sí, ya no. yo creo que debe tener TSI esa moto. Sí, sí, es con TCI, pero incluido dentro del Dentro mismo del. módulo. Claro. Sí, Sí, tal cual, tal cual. sí, sí, sí. Estoy mirando la hora, pasamos el otro video. ¿Cómo no? Quiero a todos los que están conectados que miren muy detenidamente este video. Porque si son mecánicos y si son aficionados también. Porque un aficionado no puede tener todo ese instrumental, a no ser que le guste mucho, que yo mostré en ese primer video. Y entonces van a ver ahora cómo, con mucho menos, a ver, con nada de instrumental, pueden llegar en 5 o 6 minutos saber qué tiene mal una moto que viene sin chispa. Aquí tenemos entonces esta moto, un conocido motor 125 de origen chino. La moto está bastante deteriorada, pero bueno, como expliqué, es una herramienta de trabajo y no estamos aquí para juzgar, sino para arreglar o repararle la falta de corriente que tiene esta moto. Cuando hablo de falta de corriente, hablo de que esta moto no tiene chispa en la bujía. Así que vamos a comenzar, lo que yo digo, un diagnóstico rápido, algo que no lleve mucho rato en detectarle el problema. Esta moto no tiene batería, es decir, está ya agotada. No nos interesa tampoco la batería porque, bueno, lo único que usan es luces delanteras, que es con corriente alterna. Así que el hecho de que no tenga bocinas, señaleros o que funcione el arranque eléctrico no nos preocupa. Lo que sí tenemos que, lógicamente, repararle la falta de chispa. Claramente no tiene chispa. Así que bueno, vamos a comenzar con el procedimiento. Y aquí tenemos lo que yo digo es una herramienta de diagnóstico de las bobinas de alimentación. Concretamente es una bobina de alta con un CDI. Es lo que yo le llamo el CDI de prueba. Como podemos ver, tenemos por acá este cable negro con una raya roja y también agarrado al mismo tenemos un negro con una raya blanca que es el corte de encendido. Bueno, aquí tenemos un amarillo conectado a la bobina de alta, que también tenemos otro negro con amarillo para probar luego la bobina de alta del motor. Concretando, con este conjunto que hace una herramienta podemos probar dos partes del encendido, la bobina de alimentación y la bobina de alta tensión. Y aquí debe ser el principio de las pruebas. ¿Por qué? Bueno, porque en estas fichas es donde se resume toda la instalación de lo que es el encendido. Entonces, si nosotros tenemos un problema que puede ser de cable, ya nos va a saltar acá que es la entrada del CDI. Así que desconectamos el viejo CDI y comenzaremos con las pruebas. Y hablando de posibles problemas en la instalación o en las fichas, fíjense en cómo está todo esto acá en la moto. Entonces, si hay un problema acá, que incluso vemos que ha sido reparado, que han sido unidos estos cables, nos va a saltar en la ficha ahí de conexión del CDI. Ahí nos va a faltar algún dato, algún voltaje, algo va a suceder y bueno, luego si es así tendremos que buscar en las diferentes conexiones. Lo primero que haremos será identificar el cable que trae la alimentación de la bobina desde el estator. Y bueno, generalmente el 90% es negro con una raya roja, pero hay motos que lo tienen de otro color. Luego de identificado ese cable perteneciente a la bobina, conectamos en este probador o CDI, conectamos el cable precisamente negro con rojo y luego tendremos que conectar el cable que viene desde la llave de contacto, el sistema que pone a masa para cortar el encendido. Y bueno, el verde a masa, por ahora lo vamos a poner en la masa del motor y ya estamos pronto para probar si la bobina de alimentación está funcionando correctamente. Vean que lo único que tenemos conectado es la bobina de alimentación y el corte de encendido. Solo con esta prueba sabemos en un 100% que la bobina de alimentación está correcta.
Ahora pondremos en off el switch y de esa manera podremos comprobar si también está funcionando correctamente. No debería de haber corriente. Y ya sabemos que tenemos dos cosas que están bien, la bobina de alimentación y la llave de contacto. Y vamos a seguir entonces descartando cosas. Ahora vamos a volver a esta herramienta de prueba y le vamos a desconectar el cable amarillo que le daba señal a la bobina de alta. Y lo vamos a conectar en el cable negro con raya amarilla de la moto. ¿Para qué? Para probar si la bobina de alta de la moto está correcta. Genial. Tercer elemento del encendido que está bien. ¿Podrá ser que el cable de masa, el cable verde de la instalación de la moto, esté cortado en algún lado? Pues bien, vamos entonces a poner un terminal en el cable verde de masa y la masa de esta herramienta la vamos a prender desde ahí. Y de esa forma comprobaremos el circuito de masa de la moto. Por si se han perdido, vamos a repasar un poco las conexiones. Tenemos conectado la llave de contacto desde el CDI de prueba, tenemos conectado la bobina de alimentación, tenemos conectada la bobina de alta y tenemos conectada la masa de la moto. Y ahora vamos a probar si seguimos teniendo corriente en la bobina de la moto. Nos van quedando para probar solamente dos elementos que pueden estar mal: el CDI o la bobina pulsora. Y ahora un pequeño truco para probar la bobina pulsora, esta que trae la señal por el cable azul con blanco o azul con amarillo. Y esta sería la segunda herramienta para probar nuestro encendido, un sencillo diodo LED, ese que lo encontramos en cualquier lado, en un electrodoméstico viejo, en una lamparilla, en montones de lugares. Bueno, con eso vamos a probar la bobina pulsora. Y de esta manera, sin haber tenido que requerir un tester o algún instrumento de medición de resistencia, ohmios, voltajes, nada. Solo con esto, un CDI, una bobina de alta y un diodo LED, hemos llegado a la conclusión de que lo que está mal es el CDI, porque hemos probado todas las demás partes del encendido de la moto. Han sido solo 5 minutos y ya podemos decirle al cliente qué es lo que tiene su moto. Ni siquiera ha tenido que dejarla. Aquí tenemos la pieza defectuosa que, bueno, le diremos a él que la compre o la proveemos nosotros y ya el cliente se puede ir y usted puede entrar esa otra moto que le dejaron ahí esperando también para reparar. El tiempo es dinero y la velocidad de diagnóstico es la parte más importante del taller. Porque cambiar piezas, bueno, más o menos todos demoramos lo mismo. Ahora, el diagnóstico, ahí hacemos la diferencia. Colocamos entonces el nuevo CDI y procedemos a hacer la prueba en la moto. Colocaremos la bujía y pronta para entregar. ¿Qué les ha parecido? Espectacular. Mágico esto. Ahora, le voy a mostrar un encendido que seguramente lo conocen. Esto es muy común en los ciclomotores, también en algunas motos de origen italiano. Y con este formato, porque también hay otros formatos, como el AX100, que mucha gente piensa que es solamente una bobina de alta. No, aquí adentro hay un CDI y una bobina de alta. Exactamente lo que yo tengo acá. Exactamente. En la X, lo mismo. Siempre hablo de la X porque es una moto que todavía aún hay algunas 0 kilómetros y hay lugares donde hay muchísimas. ¿Esto me sirve? También me sirve para hacer esas pruebas. Lo que ya no puedo yo es, digamos, desligar del CDI la bobina de alta.
pero al menos para probar lo que es la llave de contacto y para probar la bobina de alimentación, también me sirve. Acá estoy seguro que están pensando, pero ¿y cómo es el tema? Pero si hay bobinas con 90 ohmios, con 200 ohmios, con 600 ohmios, no importa. El fabricante cuando las hace encuentra su equilibrio para cargar el CDI a lo que necesita. Pero todas esas bobinas, independientemente de los ohmios que tengan, van a cargar un capacitor que ya está normalizado en los encendidos. Para las motos de calle ya tiene 1 microfaradio y para las motos de competición tiene un poco más. Ya eso está normalizado. Entonces, independientemente de los ohmios, no importa. Ustedes con esto van a probar todas, absolutamente todas las bobinas de alimentación de las motos. Y, bueno, esta otra herramientita, un diodo LED. Esto lo encuentran en cualquier lado. En un juguete hay un diodo LED. Y la duda que estarán teniendo ahora es qué hay acá adentro. Que es un CDI, pero es un CDI de prueba. No es como para ponerlo a funcionar y a salir a andar. En el caso de una AX que funciona sin bobina pulsora, el sistema de encendido, como hay muchas motos, los ciclomotores en general, que no necesitan la pulsora, bueno, no, esto no es para andar, es para probar el sistema y probar la bobina de alimentación. Pero yo les dejo el circuito, el diagrama, incluso una foto de cómo está construido, para que lo hagan porque no necesitan saber electrónica, lo hacen en muy poquito rato, solo tienen que saber soldar con estaño. Fíjense ahí, estamos hablando que son 4 diodos, uno N4007, unos diodos rectificadores que los encuentran en cualquier casa de electrónica. Después 3 resistencias, un capacitor y un tiristor, un SCR, que en el diagrama que ahora les van a mostrar, van a ver que puede ser más de uno, no hay ahí se puede ver claramente, TIC 106D, C 106D, MCR 72/6 y hay otros también. En las tablas de comparativas les pueden ofrecer otros. El capacitor de 1 micro, como recién dije, que es lo normal, lo que llevan estandarizado todos los CDI, ese capacitor que dice de poliéster. Y bueno, ahí vean ustedes, son 4 diodos 1N4007 y 3 resistencias. Con eso, y la fotito anterior que habíamos puesto, ahí estamos, vean cómo se arma. Y están haciendo una herramienta que a mí en el taller, para mí esto es algo que yo tengo una caja de cartón donde tengo unas cuantas cosas y eso está siempre a mano porque es fundamental. Cuando tenemos este sistema, el sistema DC, que no tenemos la bobina de alimentación, ustedes pensarán, bueno, pero ¿cómo llegamos a saber si es el CDI? Bueno, ahí, lógicamente que con el LED podemos probar la pulsora. La corriente que le llega al CDI también la podemos probar. Y la bobina de alta, bueno, ahí ustedes habrán visto que en el primer video yo puse un aparatito que lo pulsaba, que tenía una luz amarilla, que es un circuito bastante elaborado, que funciona con una pila de 9 volt. Pero yo en uno de mis videos de YouTube, que no recuerdo el link ahora, me olvidé, yo se los quería dar, hay otro que yo puse todo el diagrama de construcción, que es que funciona con 12 volt. Es decir, se conecta a una batería, estas 2 pinzas, y entonces tenemos estos 2 cables que son para probar la bobina de alta. Que este es bastante sencillo de fabricarlo, no como el otro que yo uso, que bueno, que es un circuito mucho más elaborado. Y anda bien. Yo
mucha gente lo hizo porque yo hice un video mostrándolo cómo se hacía en mi canal de YouTube, que es Sergio Curuchet. Ahí hay un apartado de electricidad y electrónica, donde básicamente es todo lo que es encendidos y todo lo que es reguladores, y bueno, y ahí está ese probador. Porque bueno, después no hay muchas más complicaciones. No sé qué les parece. Muy bueno, te decía, tuvimos muy buenas devoluciones acá. Buenísimo el probador, dice, habían pedido justamente por el diagrama, así que ahí Sí, también. vi. Sí. Así que ahí seguramente les sirva. Bueno, acá Víctor preguntó por qué nos serviría para usarlo en una moto. Sí, esa es una pregunta. Cuando yo hice ese probador fue uno de los videos que tuve más vistas en YouTube. Y muchos me preguntaban por qué no se podía usar como un CDI. La respuesta es que le faltan componentes de protección. Le faltan componentes de protección. Es decir, un CDI de una AX es muy parecido a eso, pero tiene algunos componentes más que funcionan como autoprotección precisamente del circuito. Pero también para aquellos que quieran realizar el CDI de la X, que también les sirve para eso, en mi canal de YouTube hay un video que dice el CDI de las 1000 motos. ¿Por qué? Porque ese es un CDI que vino impresionante. Todos los ciclomotores, desde las Mondial M1, la Yuki, la Zanella, Scooter, Suzuki Adres, Atala Master, la línea de ciclomotores Atala y unos Scooter Atala, creo que esos no entraron en Argentina, pero bueno, una cantidad de motos vinieron con Suzuki FR, que son esas que tienen los protectores de pierna. Nosotros acá le decimos pollerita a esas motos, FR50, FR80, todos venían con ese diagrama y está ahí en el canal de YouTube. Bien. Perfecto. Bueno, también preguntan sobre este seminario puntual. Lo van a encontrar, ¿sí? En la página, en el sitio, en mecánicadelamoto.com. Va a estar también en el canal de YouTube de Mecánica de la Moto. Seguramente luego lo editemos y lo resubamos, pero mientras tanto con el mismo link en la sección ahí de eventos en vivo, de directos, ahí lo pueden encontrar. Bueno, Matías, también, sí. Sí, muy importante lo que tú dices, porque ahí hay alguna pregunta hablando de que es difícil seguir el hilo, y yo lo entiendo, son temas a veces bastante nuevos, que no se leen en cualquier lado, no se encuentran, pero esa es la ventaja, que al quedar grabado y que tú luego lo vas a colgar ahí en YouTube, bueno, lo vuelven a mirar y entonces ahí van a agarrar el hilo, como pusieron ahí, que era difícil seguir el hilo. Tal cual, esa es la ventaja, ¿no? De ver una y otra vez, de tomar notas. Sabemos que puntualmente Gonzalo siempre tiene su cuaderno ahí, repasa, anota, así que siempre eso es lo que también alentamos, ¿no? A que tomen nota, vean. Sí, tranquilamente van a poder pausarlo y analizar todo paso a paso ahí en detalle. Juan Pérez hace una pregunta y dice, un probador de bobinas 12 volt. Ese probador, este probador que yo les mostré, que está el circuito en YouTube, este probador, prueba perfectamente las bobinas también de 12 volt. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que saber es que cuando probamos una bobina de alta con un CDI, cuando es para CDI la bobina, tiene una chispa más potente que cuando es una bobina para 12 volt. Por eso yo les decía
que cuando usamos una bobina de TCI con un CDI, la chispa queda un poco más pobre, un poco más corta. Pero sabiendo eso, podemos perfectamente con esto probar una bobina de 12 volt, porque, hablando de bobinas de alta, ¿verdad? Podemos probarla porque sabemos que, bueno, el largo de la chispa va a ser un poco menor al de una específica para CDI. También tenemos ahí una sugerencia de un compatriota tuyo, Sergio, el youtuber también, Cibertuerca, que nos dice, para próximos seminarios dejo planteado como sugerencia que sería interesante que hablara de cómo reparar bobinados, sea de encendido monofásicos o trifásicos. Bueno, yo algunas veces hice bobinados para mí, pero fue algo que siempre lo delegué. Acá nosotros tenemos en la capital más de un bobinador, pero hay uno fundamentalmente que, bueno, que le había agarrado, se había dedicado a eso, le había agarrado muy bien la mano, era un tipo muy serio que lo hacía rápido y no nos complicábamos. En épocas que se rebobinaban. Ahora, con el precio de las cosas China, sale más caro el tiempo de ponerse a rebobinar un encendido que comprarlo. Pero claro, digo, no es una tarea tan compleja, ¿no? En ese, esto escapa un poco al tema de hoy, pero en ese primer video, cuando yo hablé de un inductor, esa es una herramienta muy importante para rebobinar, porque más en aquellos casos que queremos llevar una moto de 6 a 12 volt, ya que nosotros podemos darle al núcleo de chapas una cantidad de vueltas que conozcamos, 20 vueltas, probamos en el inductor cuántos nos generan esas 20 vueltas y con una regla de 3 después podemos darle las vueltas para el voltaje que queremos. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que si tenemos una moto que nos genera 30 vatios, que se nos van en la luz delantera, luz trasera, luz de tablero, y queremos mayor cantidad de vatios, no tenemos más remedio que agrandar el núcleo, agregarle chapas. Y ahí perdemos mucho la referencia de cuántas vueltas tenemos que darle para obtener esos 12 volt. Importante decir que la frecuencia es fija de ese inductor, porque tiene que ver con la corriente de 220, y que si lo trasladamos a un volante de 4 imanes, equivaldría al motor girando a 1500 RPM. Entonces, si nosotros agarramos y decimos, bueno, está, pero 12 volt está bien para 1500 RPM, bueno, probamos cuántas vueltas nos da 12 volt y después sabemos que cuando el motor levanta vueltas va a levantar mucho más voltaje, pero para eso están los reguladores. Un tema aparte, pero bueno, como info sirve. Bien, bien, que casualmente también les contamos que el tema de tu última clase de la semana pasada para suscriptores fue ese, ¿no? Justamente los reguladores, rectificadores, claro, ¿no? Baterías. Así que... Sistema de carga. Siempre queda información, siempre queda información. Esto no se acaba nunca. Acá ponen, ¿por qué en las AX siempre se le queman las luces? Y bueno, por eso ya lo hablamos, de ese equilibrio difícil de que el motor cuando levanta vuelta no queme las luces. O sea, hoy están los reguladores para eso. De hecho, estoy casi seguro que las últimas las últimas AX, aunque vienen 6 volt, traen regulador. Al menos alguien de Colombia me comentó eso. Sí. Puede ser, porque incluso en Colombia vi que ya vienen con motor 4 tiempos las AX de última generación. Así que bueno, ya dejó de ser una X clásica, ¿no? Porque sí, le tienen que cambiar la sigla, claro. Pero bueno, mantuvieron la denominación por el éxito de la moto. Sí. Y sigue conservando también la caja de 4 cambios, eso sí, pero de 4 velocidades. Sí. Pero el motor es 4 tiempos, no es más 2 tiempos. Mirá. Y sí, es una pena, los 2 tiempos eran hermosos. Era mi pasión, pero bueno, hoy ya no queda mucho. Queda poco, lamentablemente, sí. Solamente en lo que respecta a motos de cross y enduro, ¿no? Más que nada.
Sí, sí, sí. No, creo que habían hecho una pregunta, pero ya eso lo contestamos. ¿Qué era un CDI de punto fijo y qué era un CDI con avance? Pero ya hablamos de eso, yo lo Sí. tenía acá dentro de la... Sí, 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 sí. Sí, eso se respondió. Sí. Así que bueno, si se unieron más tarde, tranquilamente después lo pueden repasar. ¿Eh? Bueno, ahí Fabián pregunta dónde se puede meter para ver las próximas clases. Sí. Me gusta la didáctica. Bueno, nos alegra mucho, Fabián, que estés conforme con las clases. Y Sergio es nuevo docente de ya hace un par de meses de mecánicadelamoto.com, así que va a estar con nosotros todos los meses. Veremos qué otro en el tema curso de preparamos. electricidad, electrónica, electromecánica. Y después, bueno, algún seminario así abierto, esporádicamente. Sí, Tal cual. para eso estamos. Lo que sabemos, lo decimos. Ahora, lo que no sabemos, no lo inventamos. Porque si no... Buen eslogan, buen eslogan. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, creo que estamos, ¿no? Muy, la verdad, súper útil, muy bueno, muy buenos recursos como siempre, ¿eh? Sí, ahí el Darío programa- Contreras, perdón, Darío Contreras dice desde Facebook, mi pregunta la responden, por favor, no sé cuál será la pregunta. No sabemos cuál es. La vamos a buscar a ver si se nos pasó. Y si Yo la no, estoy buscando, no la veo, Darío Contreras. perdón, acá está, sí, acá la encontré. ¿Sí? Dice, Ajá. ahí la pongo. El CDI de la Falcon tiene unos cables que van al sensor para el carburador. ¿Para qué sería? Bueno, mide la apertura de la mariposa. Entonces, esos son digitales, ya son evoluciones, ¿verdad?, de las nuevas tecnologías. Mide la apertura de la mariposa, del carburador, porque no es lo mismo 5.000 RPM con poca apertura que mucha apertura y 4.000 RPM. Hay otro esfuerzo en el motor y entonces modifica el punto de acuerdo al esfuerzo del motor. Es así de claro. Tú la dejas ir en una bajada y con muy poca apertura de mariposa, ella se va a ir porque no hace esfuerzo. Y bueno, ahí la chispa tendría que estar en determinados lugares. Como yo te digo, que los motores después puestos en bancos de prueba y simulando determinadas situaciones, se hace todo un esquema del punto que después se pasa al microcontrolador que lleva el CDI digital. Bueno, ya no es la única moto que viene con ese sistema de... es un TPS, similar a un TPS, que le da señal al CDI. Así que bueno, Darío, ahí espero que te haya quedado respondida la consulta. Así es, Darío Contreras, que está conectado desde Facebook, al igual que muchos otros. También hemos salido por Instagram, por YouTube. Son seminarios especiales que hacemos con frecuencia quincenal, puede ser. Hay rachas que tenemos semanal también. Así que atentos Sí, ahí a... pueden estar unidos a las redes nuestras y bueno, ahí siempre vamos comunicando cuando hay algún evento de este tipo. Ahí hay una pregunta de Raúl Alejandro que tiene algo de relación, porque dice, tengo una Yamaha, una IBR 125. La luz se mantiene en ralenti siempre. Perdón, la moto se mantiene en ralenti siempre que la luz esté apagada, que la óptica esté apagada. Si está prendida la luz, de a poco se va apagando el motor. Yo creo que acá no hay ningún tipo de problema eléctrico. Yo creo que hay algún problema que podría ser de válvulas o de carburación. Cuando la moto prende la semióptica delantera, el alternador se afirma, le gasta energías al motor y
el motor en ralenti no se mantiene porque algo le está quitando, es decir, no está produciendo la energía que debería. Es un problema, me juego de mecánica, no es un problema de electricidad. No sé si se entendió. Sí, perfecto. Cuando el alternador hace fuerza para generar los vatios que necesita la luz delantera, bueno, esa fuerza se transmite, o sea, se la tiene que dar el cigüeñal, el motor tiene que hacer esfuerzo, y lo que está generando de potencia en ralenti es muy poco y el motor empieza a perder RPM. Puede ser un tema de carburación o un tema a lo mejor de válvulas o de algo de eso. Bien, fantástico. Sí, tiene pinta. Bárbaro. Bueno, si quedó alguna otra consulta, la próxima podemos retomar. Y bueno, por supuesto, también sepan que tenemos cursos, ¿no? Dentro del sitio, dentro de mecánicadelamoto.com, de electricidad, de también mecánica, estos temas que venía mencionando en este caso puntual. Hay cursos de service, así que también los invitamos a visitar mecánicadelamoto.com y conozcan, ¿no?, nuestra oferta de cursos si todavía no lo vieron. Sí, yo los tengo que felicitar porque he estado mirando y la verdad que en cada ítem que ustedes quieren o enseñan en cada cosa, tienen verdaderos profesionales. La verdad que hay que sacarse el sombrero con Mecánica de la Moto. Bien, muchas gracias, Sergio, y por eso te convocamos, es así. No. Para mí es un orgullo, para mí, o sea, a mí parecía que no me daba el target, porque yo miraba y digo, pero esta gente tiene... por favor, es mutuo. Bueno, les agradezco entonces. Estamos bueno, muy un gran saludo entonces, de tenerte en el staff. Un gran saludo entonces a todos ustedes y a todos los que estuvieron conectados, y como siempre digo, a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, la verdad, impecable, como siempre, la didáctica, los recursos, la claridad y sobre todo el hecho de, como en este último video mostraste, que no hace falta tener un arsenal, ¿no?, sino muchas veces ese conocimiento, ¿no?, que se logra con tiempo, se logra con esfuerzo, con estar sentado, con estudiar, con preguntarse cosas también, así que genial, sí, lo que transmitís, te agradecemos mucho. Y le agrego también, además de tener la generosidad de compartirlo, ¿no? Y poder que los demás puedan armarse un circuito similar y poder tener ese dispositivo al alcance. Esto no se hace solo con práctica. Acá tenés que tener primero la teoría, conocimiento, después la práctica, y ahí te sale la idea, pero si yo hago tal cosa, puedo solucionar rápidamente problemas. Y bueno, ahí se unen, por eso es tan importante el estudio, no lo vamos a negar. Bien, bueno, muchos saludos, te saluda Gerardo, Anthony, Néstor, gracias por todo. Saludos, gracias, profe. También desde Facebook, Yaciel, Darío, Tino Rego, Claudio, que está aquí conectado, Carlos Tesone. Así que, bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos despedimos con nuestro tráiler del curso de electricidad, que también Sergio ahí participa, ¿no? Una vez por mes ahí con una clase especial para los estudiantes. Así que, bueno, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo. Gracias, Sergio. Gracias a todos los que nos acompañaron. Un gran abrazo a todos. Gracias, Mati. A vos, Sergio. Hasta la próxima. Chau, chau. Adiós. Chao. La electricidad de la moto es mucho más que un manojo de cables. Sabemos las dificultades que se pueden presentar en el sistema eléctrico de una moto y lo complejo que puede ser interpretarlo si no estás preparado. Llega la parte que a todo el mundo le asusta, la parte eléctrica. Con este curso vas a aprender todo sobre la electricidad y la electrónica de la moto. Vas a conocer y entender el funcionamiento de cada componente para aplicarlo de manera práctica.
Mecánica de la Moto te presenta este curso, con soluciones para trabajar aspectos que no se ven pero se manifiestan. Hay que tener los elementos de medida para ver cómo se manifiesta. Uno de ellos es el multímetro. Conocerás su funcionamiento a fondo. También la punta lógica, que podrás armarla paso a paso. Vamos a iniciar este apasionante recorrido con aspectos de la física, como la energía y la materia. Realizarás instrumentos para diagnosticar. Vas a aprender a medir componentes para conocer sus fallas. Todo paso a paso y al detalle. Amplía tus conocimientos. Incorpora nuevas habilidades a tu trabajo, como por ejemplo la instalación de alarmas en tu moto. Vamos a aprender también a instalar un sistema de balizas en la moto. Electricidad y electrónica de la moto en mecánicadelamoto.com.